China, 1.400 millones de habitantes, exportador de la pandemia que está azotando a la humanidad. ¿Ha sido creado este virus o es algo natural? Bienvenidos a Mystery Warrior. Wuhan, provincia de Hubei, China, 17 de noviembre del 2019. Un hombre de 55 años se convierte en el probable paciente cero de la pandemia, primer caso confirmado del conocido como coronavirus, actualmente COVID-19. Solamente el 8 de diciembre en los hospitales chinos se dieron cuenta de que se enfrentaban a una nueva enfermedad respiratoria que estaba causando graves problemas en los pacientes. Hasta ese momento, 27. Para el día 20 de diciembre, la nueva neumonía de origen desconocido afectaba ya al menos a 266 personas. Muchas de ellas habían visitado un mercado mayorista que comercializa para consumo gatos, perros, murciélagos e incluso serpientes venenosas. Esto hizo pensar a los investigadores chinos que el nuevo virus tenía origen animal y que de forma desconocida había saltado a los humanos. El día 27 de diciembre, el doctor Zhang Yixiang, médico del Hospital Provincial de Hubei, advirtió a las autoridades de salud que la neumonía que estaba afectando muy rápido era un nuevo coronavirus. El 30 de diciembre, un grupo de médicos del Hospital Central de Wuhan, liderado por la doctora Ai Fen, lanzó una alerta sobre el coronavirus similar al SARS, síndrome respiratorio severo. Esta, junto con otros médicos de su equipo, fueron arrestados bajo la acusación de difundir falsos rumores. A día de hoy no se sabe qué ha sido de ellos. El día 1 de enero del 2020, en menos de 2 meses y sin que nadie hiciera nada, los contagiados ya excedían los 1000. Este fue el inicio de la pandemia que nos está azotando, que corre como la pólvora y que tiene a millones de personas aisladas en sus casas. El día 5 de enero, un equipo del Centro Clínico de Sanidad Pública de Shanghái consiguió secuenciar el nuevo virus, manteniéndolo en secreto hasta que 6 días después esos resultados fueron filtrados a Internet. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? Que los responsables de la investigación fueron castigados con el cierre automático de su laboratorio. El 20 de enero, la Comisión Nacional de Salud China confirmó públicamente que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos, justo en el momento en el que el virus saltó a Corea del Sur. El 30 de enero fue el momento en el que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió sobre el temor de una pandemia internacional. Temor que se incrementó por la cercanía del Año Nuevo chino que provoca millones de desplazamientos tanto internos como internacionales de la comunidad china. El día 11 de marzo de 2020 fue el día en el que la Organización Mundial de la Salud consideró el nuevo coronavirus como una pandemia. Desde Wuhan, el COVID-19 se extendió como la pólvora por todo el mundo con cifras aterradoras y que sin duda cambiarán nuestra forma de vivir. El plan maestro de China. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta, o la que tienen es más bien oscura. Empecemos por el libro de 1999, Guerra sin restricciones, el plan maestro de China para destruir América, escrito por los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangshui, que describían como puntos a tener en cuenta en un posible conflicto con Estados Unidos la sobredimensionada confianza norteamericana en la tecnología y su dependencia de ella, lo que los volvía vulnerables e incapaces de definir sus verdaderas amenazas. Un sistema médico que deja a gran parte de la población sin sanidad. Toda la población tiene acceso a armas y un sentido de la propiedad y la defensa propia muy integrado en sus vidas. ¿Fue este libro el inicio de un complicado plan para acabar con la supremacía estadounidense y de paso con el resto del mundo? Lo cierto es que si somos o no de los que pensamos en un plan maestro por parte de China, estos 8 puntos darán mucho que pensar. Han creado un virus para el que ya tenían vacuna. Han causado el caos en el mundo con casi la mitad de la población confinada en sus casas. Los ciudadanos de origen chino repartidos por el mundo empezaron a cerrar sus negocios y a aislarse cuando para todos el virus era algo aún muy lejano. Construyeron hospitales en pocos días y para ello tenían que tener preparado un proyecto organizado con un equipo listo, mano de obra, materiales de construcción prefabricados y almacenados en un volumen impresionante. Han diezmado las economías de los países, menos del suyo. Han logrado bajar el precio de productos básicos, incluyendo el petróleo. Han detenido las líneas de producción y fabricación primaria en los demás países, y ahora China se ha convertido en un productor en masa y exporta a todo el mundo. Tras esto, y rápidamente, controlaron la epidemia en su país como ya tenían previsto. Después de todo ya estaban preparados y jamás estuvo fuera de control. Las víctimas que se han causado en su país son un daño colateral menor. ¿Tú qué crees?
¿Cuál es tu opinión? Déjamela en los comentarios más abajo. ¿Origen natural o artificial del virus? ¿Es casualidad que el COVID-19 haya surgido de forma espontánea justo en la ciudad china de Wuhan? Muchas personas dudan de que así sea, porque es mucha casualidad que en Wuhan se encuentre la sede del principal centro de investigación virológica y que contiene un superlaboratorio de nivel P4, donde se estudian virus tan contagiosos como el ébola, la viruela, el Marburg, el Hanta o el SARS. Incluso se ha llegado a comentar que el fallecido paciente cero del mercado de Wuhan es uno de los científicos de esa institución con contacto directo con los virus. Esto fue desmentido con absoluta rapidez y rotundidad por parte de las autoridades, pero curiosamente no ha trascendido ni el nombre ni la profesión del mismo, lo que hace que se generen más especulaciones. Por otro lado, hay investigadores como el epidemiólogo Ian Lipkin, profesor en la Universidad de Columbia de Epidemiología, Patología y Neurología, y director del Centro de Infección e Inmunidad, que creen que hay marcadores genéticos que indican que el COVID-19 no es un producto de laboratorio, dando como referencia que las puntas con las que el virus se agarra a las células siguen una evolución natural y que habrían sido distintas de ser producto de laboratorio. Es curioso que este mismo profesor también diga en el mismo artículo que es imposible probar o refutar las otras teorías sobre su origen, porque falta saber la fuente animal donde mutó el virus. Y esta es otra de las cuestiones. Ante la pandemia mundial, los investigadores aún no han conseguido saber de qué animal salió el virus, y eso que según las autoridades chinas se han analizado todos los productos del mercado, pero nada, origen desconocido, y me temo que así seguirá. Crisis financiera mundial, menos en China. Ante una crisis mundial como esta, los mercados económicos del mundo se colapsaron, con bajadas históricas en todos sus valores y acciones que han dejado las economías muy mermadas. Todo esto hizo que los accionistas mundiales con acciones en empresas chinas vendieran esas acciones porque nadie las quería. Pero, ¿qué pasó con China en ese momento? No solo no colapsó el mercado de valores chino, sino que esperaron a que las empresas empezaran a bajar esas acciones hasta mínimos insospechados. Compraron acciones al por mayor a precios regalados de empresas europeas y estadounidenses tanto en su territorio como fuera, lo que según algunos expertos tiene como consecuencia que las empresas afectadas tendrán ahora una mayoría de accionistas chinos, lo que sin duda les dará el poder para poder manejarlas. A partir de ahora será China la que fije los precios y los ingresos de sus compañías no saldrán de China, manteniendo de esa forma las reservas de oro del país. Ya se sabe lo que dicen, que quien maneja el dinero maneja el mundo. Dudas y más dudas. Y es que aquí las dudas no terminan, que una bien importante surge al mirar los datos que existen en Internet sobre la propagación y las consecuencias del virus. Es decir, países como Italia llevan 17.000 muertes, España lleva casi 15.000, Estados Unidos más de 16.000, y así un largo etcétera. En cambio, China casi ha acabado con el virus con un número total de 3.339 muertes, con una población de casi 1.400 millones de personas. Pero ahí no acaba todo. ¿Qué explicación se puede dar a que ciudades en China con poblaciones entre los 10 y los 23 millones de habitantes hayan tenido unas cifras más que sospechosas? Shanghái, población 24 millones de personas, contagiados 552, muertos 7. Pekín, población 22 millones de personas, contagiados 588, muertos 8. Hong Kong, población 12 millones de personas, contagiados 973, muertos 4. Chengdu, población 14 millones de personas, contagiados 560, muertes 3. ¿Por qué el virus no llegó a estas y otras ciudades y arrasó con ellas como con el resto del mundo? Por muy eficaces que fueran en el cierre de fronteras, el cierre de carreteras y la prohibición de salir a la calle, nada consigue explicar tan pocas muertes o infectados en comparación con otros países. Otro dato interesante es que el presidente de China visitó Wuhan en el pico del brote con una simple mascarilla facial para visitar las áreas afectadas, mientras otros presidentes como Vladimir Putin se pusieron un traje NBQ, nuclear, biológico y químico, para hacer lo mismo. Incluso otros ni siquiera se han acercado por un hospital. ¿Qué sabe el presidente chino que a los demás se nos escapa? ¿Quizás está vacunado ya y por eso la mínima protección facial? Para mí, no hay ninguna duda de que se trata de una guerra biológica encubierta con un único objetivo: tener el dominio del mundo económico, y los datos así lo respaldan.
China se está haciendo con el mundo mientras el mundo está encerrado en sus casas, con temor al qué pasará mañana. Como ya dijo en su libro el diplomático Alain Perefite, cuando China despierte, el mundo temblará. Nos vemos en el siguiente.